Bendiciones, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes y como siempre felicitarles por su desempeño y su compromiso con el estudio del método inductivo que hemos venido realizando. Esta es la clase número 10 y estamos trabajando con el libro de Marcos. En estas próximas clases voy a estar compartiendo algunas pinceladas de lo que son los métodos, el método crítico, el método literario, el método panorámico y el método histórico. Entonces vamos a comenzar hoy con el método histórico, ¿no? El contexto histórico en el cual está inserto nuestro libro de Marcos. Entonces quiero hablar de Nerón, Claudio César, Augusto Germánico, ¿no? Más conocido como Nerón. Nerón fue el emperador de Roma en el año 54 después de Cristo hasta el año 68 después de Cristo. Nerón hace parte de la dinastía Julio-Claudia, que existió entre el año 27 antes de Cristo y finalizó en el año 68 después de Cristo, siendo el primer emperador Augusto, el segundo Tiberio, el tercero Calígula, el cuarto Claudio, y finalmente Nerón. Con él termina esta dinastía Julio-Claudia. Vamos a hablar un poco acerca del gobierno de Nerón. Los primeros años de gobierno de Nerón, él fue ejemplo de respeto a las tradiciones políticas romanas. Nerón llegó a ser popular en sus primeros años de gobierno y la gente estaba satisfecha en cierta manera con lo que él estaba haciendo. Entre las cosas que él hizo positivas, ¿no? Para Roma, por un lado, abolió los impuestos más excesivos, por otro lado, hizo construcción de teatros y anfiteatros, también eliminó la pena de muerte a los gladiadores, criminales y esclavos, y destinó a los reos y condenados a la construcción de residencias, monumentos, templos y villas. Estas son de las cosas más destacadas. Igualmente, él también hizo otras cosas importantes, como repartir alimentos y dar un lugar un poco más prominente también a la mujer, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, al inicio de su gobierno fue excelente. Pero rápidamente vendría los años de la decadencia de su gobierno, ¿no? Él pasa de ser un hombre que la gente estaba contenta con el gobierno, a convertirse en un dictador, en un tirano y en un opresor de los derechos de los ciudadanos romanos. Y su declive comienza con el asesinato de su madre Agripina en el año 59 después de Cristo. Voy a mencionar algunas cosas importantes dentro de esta familia, ¿cierto? Hay muchas cosas que decir aquí. Hay mucha historia, hay muchas muertes, muchos asesinatos, hay mucha crueldad, mucha maldad, mucha manipulación dentro de estos emperadores, pero vamos a hablar algunas cosas importantes dentro del gobierno del emperador Nerón. Esta imagen que ustedes ven ahí es el día de la coronación de Nerón como emperador y la persona que está a su lado es su madre quien le está coronando, ¿no? en esta imagen. Entonces, Nerón es hijo de Agripina y de Cneo Domiciano Enobarbo. Pero Cneo muere, ¿cierto? Murió y después Agripina volvió a casarse. Esta vez se casó con Gayo Salustio Paciano Crispo. Se piensa que Agripina mató a este segundo marido, lo envenenó. Ella era experta, ¿cierto?, en hacer unos venenos que le colocaba a unas comidas especiales que les gustaba a los emperadores. Así que se piensa, según los historiadores, se piensa que ella lo envenenó, ¿no? Aquí podríamos mencionar a Suetiano, que es uno de los historiadores, así como Tácito. Entonces, en ese proceso, ¿cierto? Cuando ella envenena a su segundo marido, ella nuevamente se casa y esta vez se casa con Claudio. Pero Claudio era un familiar próximo, Claudio era el tío de Agripina. Por consiguiente, Nerón era sobrino también de Claudio, tenía allí familiaridad. Finalmente, Agripina convence a Claudio para que le dé una posición más destacada a Nerón
por encima de su propio hijo. Claudio tenía dos hijos, tenía a Británico y tenía a Octavia. Así que Agripina es un tipo de Jezabel, ¿no? Entonces ella consigue manipular a Claudio y este finalmente accede y Nerón termina convirtiéndose en una persona más importante que Británico. Claudio descubre que su esposa también lo estaba traicionando, así que Claudio asesina a su esposa. Y después, Agripina asesina a Claudio, lo envenena. Usó la misma pócima que usó con su segundo marido. Así que con la muerte de Claudio, Nerón sube al trono en el año 54. Y en ese proceso, Agripina le había recomendado y sugerido a Nerón que se casara con Octavia, que era su medio hermana. Así que la primera esposa de Nerón fue su medio hermana, su hermanastra, ¿cierto? Entonces, él se casó con Octavia y ese matrimonio duró hasta el año 62. En ese proceso, él se separa de Octavia, la destierra, pero finalmente ella se convierte en un potencial de enemigo, de un antagonista para él. Así que Nerón hace traer del destierro a Octavia y finalmente la condena a muerte, ¿no? Ahí después se casa con Popea Sabina y ese matrimonio le duró entre el año 62 al año 65. Una noche se dice que Nerón estaba borracho y en una pelea que tuvo con ella le dio un puntapié en la barriga a Pompea, solo que Pompea estaba embarazada, ya tenía 9 meses de embarazo. Y fue tan fuerte el golpe que finalmente Pompea murió. Y en ese proceso entre Pompea y la próxima esposa, que era Estatilia, Mesalina, entre la Pompea y la Estatilia, se dice que Nerón se consiguió de amante a Esporo, es decir, a un hombre, que lo hizo su amante, lo mandó a castrar y lo convirtió en mujer. Y hasta lo obligaba a vestirse con las ropas de su esposa Pompea, ¿cierto? Y ese matrimonio ocurrió en una época que no era permitido, en ese imperio romano no era permitido ese tipo de matrimonios, pero él logró hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos decir de Nerón? Que promovió persecuciones a enemigos políticos y a los cristianos, asesinó a familiares y llevó al imperio a una decadencia económica a causa de sus lujos y excentricidades. Otra cosa importante que sucede en estos años tiene que ver con el incendio a Roma. Esto es pregunta, ¿cierto? Ustedes también tienen que recordar esto para poder hacer la tarea final. Entonces, el incendio en Roma, se dieron varios incendios, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar del incendio del año 64. Se dice que el día 19 de julio del año 64, después de Cristo, hubo un incendio en Roma. Un incendio que se expandió rápidamente por toda la ciudad, un incendio que duró aproximadamente 5 o 6 días y que devastó gran parte de Roma. Este incendio obviamente tenía algunas sospechas, ¿no? La gente, los contemporáneos y los políticos sospecharon principalmente de Nerón, puesto que Nerón siempre decía que Roma era una ciudad fea y a él, como le apasionaba el arte, él quería embellecer esta ciudad. Así que se dice que fue Nerón quien provocó este incendio para poder justificar las remodelaciones que él haría a la ciudad, construyendo teatros y museos y embelleciéndola como él había soñado. Pero como había tanta opresión y tanta sospecha hacia él decide buscar otros culpables y él termina acusando a los cristianos. En esa época, los cristianos eran vistos como una secta. Entonces no era algo así como los judíos, ¿cierto? Que era algo más conocido, el judaísmo. Entonces había gente que menospreciaba a los cristianos. Así que él se valió de esto, acusando a los cristianos, y en ese momento
comienza una persecución a los cristianos. Así que este libro de Marcos está en un contexto de persecución. Por eso es importante que cuando usted lea el libro, usted pueda darse cuenta, de cómo el autor nos lleva de una escena a la otra, de una historia a la otra, con tanta rapidez y con tanta urgencia, ¿cierto? Porque este libro está en un contexto de persecución. Los cristianos en ese momento están siendo perseguidos por el imperio de Nerón y el autor de Marcos quiere fortalecer la fe de ellos para que ellos sean fieles hasta la muerte. De acuerdo con el historiador Tácito, Nerón condenó a los cristianos a ser arrojados a las fieras, los hizo crucificar y los quemó para que sirvieran de antorchas. Entonces cientos y cientos de personas murieron en esas condiciones. Se dice que por las calles, por las carreteras, habían cientos y cientos de personas crucificadas que Nerón las mandaba crucificar y las quemaba, ¿no? Para demostrar así cómo él castigaba a los que se oponían a su gobierno y culpándolos por el incendio de Roma. Así que se inicia una persecución contra los cristianos y hay relatos fuertes, ¿no? De la manera como ellos son destrozados y devorados por las fieras y en el Coliseo y la forma como ellos mueren, pero muchos dicen que muchos de estos cristianos, mientras estaban siendo quemados, ellos adoraban y cantaban a Dios mientras morían. Bueno, entonces eso es una pincelada de lo que es el contexto histórico. Nosotros podemos hablar también de la destrucción del templo de Jerusalén, porque son datos importantes. Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, que también es un dato importante para ver en qué contexto se estaba viviendo la persecución. Entonces, este libro va a tener una fecha anterior a la destrucción del templo. Bueno, entonces eso lo vamos a tratar en la próxima clase. Vamos a profundizar después con los otros métodos. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que continuar haciendo con el libro de Marcos. Vamos a hacer el paso 4, que son títulos de párrafo. Usted ya sabe cuál es el esquema allí, ¿no? Usted va a colocar los títulos de párrafos. Estos títulos tienen que ser con palabras textuales. Ya usted no puede usar palabras propias y allí están los elementos que usted debe tener en cuenta para hacer la titulación de estos párrafos. Luego, nosotros en este libro de Marcos vamos a agregar una sección más, ¿no? Nosotros veníamos trabajando solamente con párrafos y con divisiones. Ahora vamos a aumentar una nueva sección. Entonces, en esta estructura, nosotros vamos a tener párrafos, subdivisiones y divisiones, ¿ya? Entonces, va a ser el mismo procedimiento que los hemos hecho con los libros anteriores. Del capítulo 1.1 hasta el 3.35, usted va a dar un título en sus propias palabras. Entonces, todos los títulos de las subdivisiones y de las divisiones son títulos que tienen que reunir la esencia, ¿no? La idea central de los capítulos que encierran cada una de estas divisiones, y eso usted lo puede hacer con sus propias palabras. Después de esto vamos al paso 6, que va a ser encontrar el versículo clave. ¿Qué versículo resume en la forma más adecuada el mensaje del libro? Recuerda que este versículo no es el que más te gusta, sino el que mejor capta el argumento principal de Marcos. Luego, ustedes le van a dar un título del libro, que va a ser el paso número 7. Recuerden que ustedes tienen que plasmar en ese título la idea central del libro de Marcos. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a presentar, no? Siempre tenemos dos tareas, una que es un Word y otra que es un video. La tarea del Word, ustedes van a presentar la estructura completa. Y en la tarea del video, ustedes van a memorizar Marcos 10:14 y en sus propias palabras, usted va a explicar en qué consistió el incendio de Roma del año 64 después de Cristo. Yo voy rápido porque aquí solo tengo 15 minutos para esta explicación. Cualquier duda, inquietud, ya saben cómo encontrarme. Márquenme a mi número WhatsApp personal y con mucho gusto yo les estaré despejando sus dudas y ayudándoles en el proceso de aprendizaje. Que Dios les bendiga.